Abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Hace 2 semanas les hablé del amor de Dios antes de nuestra conversión, en nuestra conversión y después de nuestra conversión. La semana pasada les hablé del amor del Señor en medio de nuestro peregrinaje, en nuestro día a día. Y este es el tercer mensaje que también preparé hace algunos meses atrás acerca de nuestra comunión con Dios por la oración. Así que me quedan algunos más que dar y después espero que ya empecemos con una nueva serie de exposiciones. Efesios capítulo 2, versículo 18. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a vos a pedirte que me concedas hoy declarar tus maravillas de tal manera que nuestros corazones ardan y sean conmovidos, cautivados y derretidos ante la belleza de tu amor y gracia para con nosotros. Te lo rogamos, abrí los ojos de nuestro corazón para que podamos entender tu palabra hoy y ser transformados. Oh Padre, te suplicamos que así lo hagas. Vení a nosotros, envía al Espíritu Santo con la misión de llevarnos hacia vos. Por favor. Amén. Muchos cristianos no saben por qué orar. Su vida de oración se vuelve monótona porque no hay mucha variedad. Se acercan al Señor y más o menos tienen una lista muy breve de asuntos que presentarle. Sin embargo, cuando echamos un vistazo rápido a las Escrituras, podemos concluir que podemos y debemos orar por absolutamente todo. Todo. Acá hay una lista rápida, solo del Nuevo Testamento. Según Mateo capítulo 6, versículo 9, debemos orar para que el nombre de Dios sea conocido en este mundo. Según Mateo 6:10, debemos orar por la extensión del reino de Dios. Según Lucas capítulo 11, versículo 13, debemos orar por mayores manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Según Romanos capítulo 10, versículo 1, debemos orar para que otros sean salvos. Según Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18, debemos orar para que la palabra de Dios edifique la iglesia. Según Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19, Hechos 4, versículo 29, debemos orar por coraje al predicar. Según Hechos 4, 29 y 30, debemos orar por milagros. Según Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15, debemos orar para que los hermanos que están enfermos sean sanados. Según Hechos capítulo 28, versículo 8, debemos orar por la sanidad de los incrédulos. Según Marcos capítulo 9, versículo 29, debemos orar por la expulsión de demonios. Según Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26, Hechos capítulo 9, versículo 40, debemos orar como Pedro por la resurrección de muertos. Según Mateo 6, versículo 11, debemos orar por provisión de pan. Según Santiago capítulo 1, versículo 5, debemos orar por sabiduría.
Según Hechos capítulo 14, versículo 23, debemos orar por más ministros en la iglesia. Según Mateo capítulo 9, versículo 38, debemos orar por más obreros en la iglesia. Según Romanos capítulo 15, versículos 30 y 31, debemos orar por los misioneros. Según Juan capítulo 17, versículos 20 y 21, debemos orar por la unidad de la iglesia. Según Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, debemos orar por más edificación en la iglesia. Según Filipenses capítulo 1 versículo 9, debemos orar por discernimiento y amor. Según Colosenses capítulo 1 versículo 9, debemos orar por mayor conocimiento de la voluntad de Dios. Según Colosenses capítulo 1 versículo 10, debemos orar por más conocimiento del Señor. Según Efesios 3:14, debemos orar para comprender las dimensiones del amor de Cristo. Según Efesios capítulo 1 versículo 16, debemos orar por más esperanza. Según Colosenses 1:11, debemos orar por más fuerza y paciencia. Según Efesios 1, 16, 18 y 19, debemos orar por más poder de Dios en nuestra vida. Según Lucas capítulo 22, versículo 32, debemos orar para que nuestra fe no falle. Según Marcos capítulo 9, versículo 24, debemos orar por más fe. Según Mateo capítulo 6, versículo 13, debemos orar para no caer en tentación. Según Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11, debemos orar por nuestros buenos deseos y buenas obras. Según Colosenses 1:10, debemos orar para poder hacer más buenas obras. Según Mateo 6:12, debemos orar por el perdón de nuestros pecados. Mateo 6:13, por protección del mal. Apocalipsis 22:7, para que Jesús regrese. Hay muchas cosas por las que orar. Por si faltaba algo en la lista. Cuando miramos a nuestro Señor Jesús en los Evangelios, notamos que en Lucas capítulo 11, Él se preocupó por enseñar a sus discípulos a orar. Vemos que Él sanó multitudes mediante la oración. En Mateo capítulo 21, versículo 13, Él denunció la corrupción de la adoración en el templo, declarando: mi casa es casa de oración. Hebreos capítulo 5, versículo 7, nos dice que Él solía orar de forma regular con gran clamor y lágrimas. Gran clamor y lágrimas. Y algunas veces, según Lucas 6:12, toda la noche. El Espíritu Santo, según Lucas 3, versículos 21 y 22, vino sobre él y lo ungió mientras oraba. Cuando enfrentó su mayor tribulación y se acercó a la cruz del Calvario, lo hizo con oración. Leemos que oró por sus discípulos y por la iglesia la noche antes de su muerte en Juan 17, versículos 1 al 26, y que luego rogó a Dios en su agonía en el jardín de Getsemaní con gotas de sangre, según Lucas capítulo 22, versículo 44. Por último, murió intercediendo en oración por los pecadores, según Lucas 23, versículo 34, y entregó en oración su vida al Padre, según Lucas 23, 46. Nuestro Señor fue un hombre de oración. ¿Cómo fueron sus discípulos? ¿Cómo inició la iglesia? Bueno, si los discípulos son como su maestro, es normal esperar que la iglesia primitiva nació en oración. Y así fue. Después de la muerte de su Señor, los discípulos se prepararon para el futuro y la gran comisión, según Hechos capítulo 1, versículo 14, entregados de continuo a la oración. Entregados de continuo a la oración. Y en todas las reuniones de la iglesia, públicamente y por las casas, según Hechos capítulo 2, versículo 42, perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. Según Hechos 2:4, el Espíritu Santo, como en el caso de Jesús, desciende sobre los primeros cristianos en respuesta a su oración y fueron llenos del Espíritu Santo. Vuelve a suceder lo mismo una y otra vez en medio de las adversidades de la iglesia, como en Hechos capítulo 4, versículos 29 al 32.
Según Hechos 1, 24 al 25, la primera iglesia eligió a sus ministros en oración y la iglesia en Antioquía, la primera iglesia misionera, según Hechos 13, 2 al 3, también eligió a sus primeros misioneros en oración. Hermanos, es verdad que para un cristiano orar es como respirar. Orar es como respirar. Por lo tanto, si nosotros no sabemos orar, es como si estuviésemos inválidos. Si no sabemos cómo orar, simplemente no estamos preparados para la vida cristiana. Así que la gran pregunta que hoy quiero que nos hagamos es, ¿cómo debemos orar? En nuestro texto de Efesios 2:18 nos lo enseña. Por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. En este texto encontramos la fórmula de oración más clásica del Nuevo Testamento. Nos dirigimos al Padre en virtud de los méritos de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Nos dirigimos al Padre en virtud de los méritos de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Por supuesto, también podemos orar al Padre, al Hijo, quise decir, y al Espíritu Santo. Jesús nos dijo que podíamos orar directamente a Él en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, y Mateo capítulo 11, versículo 28. Pablo también nos habla de la comunión con el Espíritu Santo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Pero en este texto aprenderemos que podemos dirigirnos a nuestro Padre gracias a lo que Cristo hizo con la ayuda, el auxilio y el poder del Espíritu Santo. Y la primera observación que quiero hacer, hermanos, es que toda la Trinidad está presente en nuestras oraciones. Según nuestro texto, toda la Trinidad está ahí con nosotros cuando oramos. Y esa es una verdad maravillosa. Toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, envuelven nuestra debilidad y nuestra corrupción con un manto de poder, de gracia y de amor cuando nos ponemos de rodillas. Lewis dijo lo siguiente: cuando un simple cristiano ora, escuchen esto, hay eventos misteriosos y magníficos que suceden. Si bien Dios es la meta de la oración, dice Lewis, es Dios mismo el que nos mueve a orar, es decir, el que produce el querer orar, según Filipenses 2:13. E incluso no solamente Dios es la meta y el motor de la oración, sino que también es el medio. Dios, el Espíritu Santo, ora con y por nosotros en dirección al Padre cuando oramos, según Romanos 8:26. Y Dios el Hijo intercede a la vez a nuestro favor, según Romanos 8:34, para que nuestra oración sea recibida por el Padre de parte de Él, del Hijo. Una conclusión que podemos sacar de todo esto, dice Lewis, es que cuando un simple cristiano se encierra a orar en su cuarto, una serie de eventos extraordinarios que involucran a toda la Trinidad suceden. Y esto es así en todas y cada una de nuestras oraciones. Todo en la vida cristiana es sobrenatural. ¡Wow! ¿Te habías puesto a pensar en eso? ¿Estabas consciente de que toda la Trinidad está presente en tus oraciones? Como la causa, el motor, el medio y el recipiente de tus oraciones. Eso es maravilloso. Nunca hiciste una oración ordinaria. Nunca hiciste una simple oración. Y nunca oraste solo. Cada vez que oramos, por más lamentable que parezca nuestra oración, a nuestros ojos, un milagro
que involucra a toda la Trinidad ha ocurrido. Eso es un poderoso estímulo para la oración, ¿no? Ahora, antes de seguir, quiero decir algo más sobre la Trinidad y la oración. Esto tiene implicaciones sumamente maravillosas. En el Islam, Alá, como siempre estuvo solo, es impasible, dicen los musulmanes, es decir, no tiene emociones, no se conmueve ante nada. Siempre estuvo solo, nunca tuvo un objeto de su amor, por lo tanto Él no es un Dios intrínsecamente relacional, sino uno solitario. Ahora, la verdad de la Trinidad a nosotros nos enseña que Dios no nos creó para recibir amor o lo que sea, sino que Él nos creó para dar amor. Él creó el mundo y nos hizo a nosotros los hombres, su criatura especial, para compartir la relación de la Trinidad. Y cuando nosotros oramos, hermanos, toda la Trinidad viene a nosotros. Toda la Trinidad está delante, detrás, debajo y sobre nosotros, envolviéndonos en el más puro, santo y dulce amor, deseando ardientemente la comunión para la que nos hizo. Oh, nuestro Dios es mucho más dulce, más maravilloso, más hermoso y tanto más que Alá. Así que recuérdenlo, cuando oren en un rato, algo sobrenatural que involucra a toda la Trinidad va a ocurrir. El Dios que nos creó en amor para compartirnos su gozo estará con nosotros. Los unos y los otros, dice Pablo, tenemos entrada al Padre. Vamos a explicar esto. Los unos y los otros tenemos entrada al Padre. La palabra entrada en griego solía usarse para hacer referencia a la entrada a la presencia de un rey, de un monarca, para tener una audiencia con él. Ahora, era común en tiempos antiguos que para poder entrar a la presencia de un rey se necesitara un permiso especial. De otra manera, como podemos verlo, por ejemplo, en Esther, capítulo 4, versículos 9 al 16, la vida de un simple hombre de pueblo corría peligro. Nadie podría irrumpir sin autorización, sin permiso previo a la presencia de un rey. Los judíos estaban muy acostumbrados a esta idea. Ellos habían crecido sabiendo que no podían simplemente acercarse a sus reyes. Estaban demasiado lejos, estaban muy por encima de ellos. No obstante, hermanos, los judíos estaban conscientes de que la distancia entre el Dios que hizo los cielos y la tierra y nosotros los pecadores era mucho, infinitamente más grande que la distancia entre un pecador que tiene una corona y uno que no la tiene. Según 1 Samuel capítulo 6 versículo 20, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Dice el profeta. ¿Quién puede? Nadie es la respuesta. ¿Quién podría acercarse al trono de los tronos, al juez de los jueces? En el Salmo 130, versículo 3, el salmista dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? ¿Quién podría acercarse a tu trono y no morir? La respuesta es: nadie. Y el Señor mismo se lo dijo a Moisés en Éxodo capítulo 33, versículo 20, nadie puede verme y vivir. Y acá viene Pablo diciendo, por medio de él, de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles en el contexto, tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Eso es chocante. Cuando entendemos el trasfondo histórico en la mente de Pablo y el contexto en el que él dijo estas palabras, eso era chocante. Tenemos acceso
podemos acercarnos al Dios santo y terrible. Podemos acercarnos a aquel cuyos ojos omniscientes lo han visto todo. Podemos presentarnos simplemente ante Él, a pesar de ser pecadores, por medio de Él, dice Pablo, por medio de Cristo. Nosotros podemos acercarnos. Podemos acercarnos libremente y con confianza, según Hebreos capítulo 4, al trono de aquel que en Éxodo capítulos 18, 19 y 20 hizo que los judíos temblaran y rogaran que no hablara más con ellos debido al terror que provocaba su santidad y su justicia. Eso es algo chocante y es algo maravilloso. Ahora, mis hermanos, fue Dios el que hizo todo esto. Nosotros no logramos nuestra redención. Nosotros no resolvimos el problema de nuestra pecaminosidad. Nosotros no fuimos los que hicimos el sacrificio para que Dios pudiera recibirnos y aceptarnos. Fue Dios el que lo hizo. Dios fue el que envió a su Hijo. El Hijo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y Dios mismo fue el que recibió el sacrificio que Él mismo hizo. Todo es una obra de Él. Todo fue hecho por Él. Es como si todo está arreglado. Cuando nos acercamos al Padre, ahí está Cristo como nuestro abogado, pero en un sentido todo está arreglado. Porque fue el Padre el que lo envió. Fue el Padre el que lo envió. Él es el juez, Cristo el abogado, el Espíritu Santo, quien nos lleva hacia el trono, pero no hay temor. Porque todo fue arreglado, todo fue un plan. Yo seré el juez, vos serás el abogado. Y el Espíritu Santo, vos vas a ir a buscarlos para traerlos a mí. ¿Se dan cuenta a dónde nos acercamos cada vez que oramos? Vamos a un trono temible, a un trono alto y sublime, a un trono ante el cual los serafines más poderosos e inmaculados tiemblan y cubren sus rostros y sus pies. Y venimos nosotros, pecadores mortales, seres hechos de barro, que no podemos dejar de pecar y simplemente podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Confiadamente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el que nos llama es Dios mismo. Él nos invita a ir. Sería una locura, un atrevimiento. Simplemente ir y presentarnos en nuestro nombre y entrar ante el trono de la gracia. Hemos sido invitados, hemos sido llamados. El precio fue pagado, ¿entienden? Dios, nuestro Padre, no solo quiso salvarnos y darnos alguna especie de lugar en su reino, algún lugar donde estar fuera de peligro, escondernos en algún lugar misterioso en todo el cosmos donde nosotros pudiéramos seguir viviendo. Él nos salvó y nos sacó de la potestad de las tinieblas para trasladarnos a su reino, para que estemos en su casa, para que estemos con Él. Él quiere que nosotros entremos. Él quiere que vos entres. Él quiere que vayas. Él quiere que vivas ahí. Él quiere que entres con gozo y con confianza, con alegría, con acción de gracias. Oh, hermanos, qué profundo es entender que Él no solo quiso salvarnos, Él quiso tenernos, Él quiere adoptarnos, Él quiere escuchar nuestras voces, Él quiere hablarnos, Él quiere simplemente estar con nosotros porque para eso nos creó y nos redimió cuando nos apartamos. Como Moisés podemos hablar con Dios cara a cara como habla un hombre con su amigo, como nos dice Éxodo 33, versículo 11. Cara a cara como habla un hombre con su amigo. ¡Qué declaración! Cara a cara, frente a frente, como habla un hombre
con su amigo. ¡Qué familiaridad! ¡Qué comunión! ¡Qué relación! ¡Qué lugar tenemos en el corazón del Padre para que nos permita tratar con Él en esos términos! No solamente entrar, sino entrar con esta confianza. No solo dirigirnos a Él, sino como habla cualquiera con su amigo. No a cierta distancia, detrás de filas de ángeles guardianes, sino cara a cara. Oh, wow. Lewis una vez más nos dice, Dios tiene infinita atención. Esta es su actitud cuando nos acercamos a Él. Dios tiene infinita atención para darnos a cada uno de nosotros. Tú estás tan solo con Él como si fueses el único ser que Él hubiese creado. Se necesita una buena dosis de fe en el amor de Dios para aceptar esto. Así es, hermanos. Así es. No sos simplemente un hombre, el hijo de tal o el hermano de tal. No sos simplemente una criatura. Tenés un nombre y un apellido para Dios. Sos su hijo, a quien amó, por quien envió a su unigénito Hijo. Y cuando te acercas a Él, todo su corazón se derrama en atención y amor dulce para escucharte. Así como alguien lo dijo hace mucho tiempo, podemos arrodillarnos y decir, Dios está aquí dentro de estas paredes. Ante mí, a mis espaldas, en mi mano derecha, en mi mano izquierda, Él, quien llena la inmensidad, ha bajado hasta mí aquí. Ahora estoy por inclinarme ante Él y hablarle, derramar mis deseos ante Él, y ninguna sílaba de mis labios escapará de su oído. Puedo hablarle como lo haría con el amigo más querido que tengo en la tierra. Oh, mis hermanos, entendamos que aquel que nos llama a entrar en su presencia es aquel que dejó su gloria y su trono para venir a buscarnos. ¡Cuánta confianza! Dos aplicaciones antes de continuar. Primera, oramos para tener comunión con Dios. No voy a hablar hoy de la oración de intercesión. Hay que interceder y vamos ahí a pedir muchas cosas. Repasen la lista del comienzo y no les van a faltar motivos por los que ir a hacer peticiones al Padre. Pero hablemos de la oración de comunión. Miren, hemos de entender, hermanos míos, que Dios no solamente quiere que oremos, Él nos quiere a nosotros. No solamente quiere que nos acerquemos para expresarle nuestras necesidades o nuestros deseos, nuestras cargas, preocupaciones. Él quiere que vayamos ahí simplemente para estar con Él. No hizo todo lo que hizo para que tengamos la oportunidad de hacerle peticiones al Rey de toda la tierra. Ese privilegio no es solamente para ir ahí con nuestras cargas, necesidades y deseos. Es simplemente para estar con Él. Para estar con Él. Tener comunión con Él. Miren, hay un sentido en que la oración puede ser trabajo, ¿no, hermanos? Hay que interceder, hay cosas por las que rogar, hay cosas que pedir. Tenemos la responsabilidad de orar por otros, por nosotros y por otros, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por nuestro país, por el mundo entero. Hay tantas cosas por las que ir a rogar al Señor. Pero en el sentido más dulce, más maravilloso, nuestra comunión con Dios no es trabajo, no es deber, es comunión. Es comunión. Y hermanos, de verdad, si ustedes entienden el corazón de Dios hacia ustedes, el amor de Dios hacia ustedes, eso lo va a cambiar todo. Nadie llamaría trabajo a la convivencia con su amante. Nadie diría, estoy trabajando acá para poder disfrutar y tener tiempos de intimidad con mi amante.
Nadie ve tiempos de intimidad con su amante, tiempos de amor, de calidez, de cariño, de dulzura como estoy trabajando. Lo vemos como un deleite, lo vemos como un placer. Entramos en la casa de nuestro amante, entramos en la casa del amor de nuestra vida, con alegría, con confianza, con el deseo de simplemente ir ahí para seguir construyendo una historia de amor. Y es lo mismo con nuestro Padre. ¿Lo creen? Es lo mismo con nuestro Padre. Él quiere tener esa historia de amor y lo dijo de manera muy clara. Y podemos, como el hijo pródigo, quedarnos afuera de la casa y no entrar. En el Salmo 25, versículo 14, se nos dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. ¡Qué expresión! Comunión íntima. No solo tengo cierta relación con Dios, yo conozco al jefe. Puedo acceder ante Él, tengo un permiso especial y a veces Él me da una audiencia donde yo puedo con mucho cuidado y distancia expresarle algunas cosas por si quizás Él quiera responderme. Comunión íntima. Eso es todo, hermanos. Para eso fuimos hechos. ¿Entienden? No es algo periférico de la vida cristiana. Es todo. Es todo. Es todo. Para eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, para poder, en virtud de esa semejanza, tener una comunión íntima con Dios, una relación especial con Dios. Para eso cada uno de nosotros fue creado, para tener esta comunión con Él. Para eso vino Cristo. Para eso trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas, para tener esta comunión íntima. ¿Qué palabra íntima significa, hermanos? Cuando ambos simplemente desnudamos nuestro corazón, donde no hay reservas, donde no hay, se puede decir, secretos, donde no hay dudas, ni incertidumbres, ni temores acerca del amor del uno por el otro, donde hay confianza y seguridad, donde hay cariño, donde hay, Lucas capítulo 15, abrazos y besos. Eso es comunión íntima, una relación que nadie más tiene con Dios. Para eso fue hecho el hombre. Una relación que nadie más puede tener con Él. Cuando oramos, venimos a nuestro Padre, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y no debemos olvidarnos que Él es Dios y que nosotros somos pecadores. Pero nuestra relación con Él es multifacética. Nos acercamos no solamente a nuestro Dios y Creador, sino también a nuestro amante Padre Celestial. Amante Padre Celestial. A veces nos relacionamos mucho con Dios como nuestro Señor, nuestro Dios, pero ¿qué tal nuestro amante? El Padre que nos ama. El Padre que nos ama. Si no es así, si hay más Dios y Señor que el Dios y Señor que también es mi Padre y mi amante en tus oraciones, te estás perdiendo muchísimo. Así, cuando nosotros vamos a Él, como nos dice Proverbios 15, 18, la oración de los rectos es su deleite. Su deleite. Oh, amados míos, esto hiere nuestro corazón con amor. Esto es amor que constriñe. ¿Cómo puede ser, hermanos, que alguien me explique este evangelio? Que gracias a lo que Cristo hizo por nosotros podemos acercarnos a Él con nuestras voces, a veces a confesar pecados, debilidades, a hacer peticiones lastimosas muchas veces, tambaleándonos delante de Él en fragilidad y que Él pueda encontrar deleite.
¿quién puede describir la belleza del amor y la humildad de este Dios santo? Que alguien me lo explique, por favor. Tu voz de amor débil, de obediencia débil, cuando vos vas ante Él, llena su corazón de alegría. No solo Él quiere que vayas a Él, no solo Él quiere que tanto como puedas accedas ante Él, porque te ama tanto, sino que cuando estás ahí, su corazón salta en deleite mientras te ve y te escucha. Mucho más de lo que el corazón del Padre más amoroso puede conmoverse cuando ve a su Hijo. Oh, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento en este momento para entender lo que la Trinidad ha hecho, para qué hemos sido creados y redimidos. Jesús dice, cuando ores, entra en tu aposento, el cuarto secreto, y cuando hayas cerrado la puerta, nadie puede estar cuando voy a tener comunión íntima con mi Padre. Ora a tu Padre que está en secreto. Vos entra al cuarto, cerrá la puerta, que nadie entre ahí, nos enseña Jesús, porque tu Padre quiere estar en lo secreto con vos. Quiere tener una relación personal con vos. Oh, hermanos míos, Dios, por cuanto nos amó como Él ama, como Él es, no nos creó para tener una relación comunitaria con nosotros. No trata con nosotros como un rey trata con todo un pueblo, sino como un padre trata con cada uno de sus hijos. Él te quiere a vos y Él me quiere a mí y quiere a cada uno de nosotros y quiere que cada uno de nosotros entre solo. Por eso a veces tuve un poquito de problemas con algunos que dicen, no, yo solamente oro con mi cónyuge o mis hijos. Está bien, pero no estás mal. Está bien si también vas y estás solo con tu Padre, pero no podés. Él quiere verte a vos. Él quiere tratar con vos personalmente. Vean, hermanos míos, las posibilidades que tenemos para cultivar nuestra comunión con el Padre. La puerta está abierta todo el tiempo. El acceso está abierto todo el tiempo para que entremos en su presencia. Es más, Él hace descender su trono en nuestro cuarto. Toda la Trinidad baja, por así decirlo, cuando abrimos la puerta de nuestro cuarto y ese lugar se convierte ahí en una sala de amor, de secreto, donde suceden cosas, donde hay expresiones de amor que solamente van a quedar entre Dios y cada uno de nosotros. Nadie más puede entrar en ese secreto. Es nuestra comunión secreta con Él. Miren, hermanos, la vida cristiana es nosotros, Padre nuestro. Mateo 6:19. Hay comunidad, somos una familia, pero la vida cristiana también es, entra a tu cuarto y tu Padre que ve en lo secreto. Es Dios y yo. Y nunca será Dios y nosotros, a menos que primero sea Dios y yo. Oh, qué maravilloso. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Sé convencido de cuán querido sos por el Padre, de cómo Él te espera. Y no vayas ahí siempre con cargas y afanes, porque no puede haber tanto deleite y comunión íntima cuando simplemente estás hablando, expresando tus ansiedades y preocupaciones.
Debe haber lugar para eso, como en toda relación. Pero debe haber comunión íntima con el Señor. Vamos simplemente para estar con Él, para escucharlo y para hablarle. Lo cambia todo. Lo cambia todo. Oramos para tener comunión con nuestro Padre. Aleluya. Segunda aplicación, oramos para conocer a Dios. Recién cuando comiences a relacionarte con Dios personalmente podrás crecer significativamente en tu conocimiento de quién es Él y quién sos vos y de todo lo demás. A Dios lo conocemos personalmente. Puedes tener información de Él, pero será muy distinto cuando estés con Él. Jeremías pregunta en Jeremías 23, versículo 18, hablando de tu Padre que está en lo secreto. ¿Quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? Solamente en el secreto del Señor, dice Jeremías. Solamente cuando entres ahí a tu Padre que está en lo secreto, podrás ver y oír su palabra. Vio y oyó su palabra. Significa, hermanos, aunque nosotros conocemos a Dios a través de la exposición y meditación de las Escrituras, todo debe ser en última instancia confirmado cuando nosotros vamos al Señor, cuando estamos con Él en nuestra oración. Y no podemos crecer mucho en nuestra comprensión de quién Él es por medio del estudio de su palabra, a menos que pasemos abundante tiempo en su presencia. Acerca de los falsos maestros, versículo 22, el Señor dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos estar en su secreto, con las Escrituras y orando. Asaf dice, Salmo 73, versículos 16 y 17, él está turbado pensando acerca de por qué Dios permite la prosperidad de los malos, y él dice, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Hasta que entré en el santuario de Dios, a la presencia de Dios, para tener comunión con Dios, y entonces Él me hizo entender. Él me habló. No se puede entender de otra manera. Es solo en la presencia de nuestro Padre que nosotros podemos entender algo. Un viejo predicador dijo, hay tanta plenitud en Dios y mis manos tan vacías. Un predicador que los historiadores dicen que podía orar 6 horas al día. 6 horas al día en la presencia del Padre. Y él dice, hay tanta plenitud y mis manos tan vacías. Nunca te vas a dar cuenta de cuán superficial sos, de cuán necesitado estás, de cuán miserable es tu vida, hasta que empieces a pasar tiempo con el Padre. ¿No es cierto que los primeros 5 minutos parece que somos el apóstol Pablo? Segundos 5 minutos descendemos a Timoteo. Ya después no sabemos ni quiénes somos. Porque mientras empezamos a tratar de soportar estar en la presencia del Padre, ¿qué sucede? Oh, el Padre, su santidad y en su amor viene a nosotros y empieza a hablarnos y empieza a mostrarte tu pecado. Y entonces empezás a luchar y él empieza a derribar tus argumentos, ¿no? Y empieza a hablarte y vos empezás a resistirte, pero si te quedás, él va a convencerte de tu pecado y tu tibieza y las cosas que tenés que arreglar y el hermano que no perdonaste y la relación con tu esposa y con tus hijos y que hace mucho que no ves a tus padres y que deberías estar predicando más y que no estás trabajando bien y que hiciste muchas promesas y resoluciones que nunca cumpliste. Y es como, suficiente, 20 minutos sobreviví, ¿no? Solo mientras pases tiempo con el Padre podrás entender algo.
Y los que han estado más cerca dicen, oh Padre, ¿cómo puedo ser tan pecador? ¿Cuánto más hay? ¿Cuánto más hay? Y yo estaba tan conforme. Este es un ejemplo muy malo. Es espontáneo, así que perdónenme. Es como los videojuegos, que hay niveles. Primero es muy fácil, 5 minutos es muy fácil. Mientras más tiempo pases, otro nivel se vuelve más difícil. Y si orás poco y más o menos, ¿no? Media hora, llegaste como al nivel 10. Te aseguro, hay casi infinitos niveles. De más profundidad y más profundidad. Y mientras más cerca, más cosas ves. Tanto que a veces, cuando estás más cerca del Señor, mirás hacia atrás y decís, estaba loco antes. ¿Cómo? No entendía nada. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. El Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, nos lleva a las profundidades de Dios, dice Pablo. Atrévete, si te animas, a pedir al Espíritu Santo que te lleve a las profundidades de Dios. A ver hasta dónde soportás. Por medio del Espíritu Santo, por Él, nosotros podemos surcar los mares profundos y bravos de Dios. Podemos conocer su santidad al punto que nosotros podamos justificar el infierno eterno por un solo pecado y ser aplastados y abrumados por un sentido de una pureza salvaje que no puede ni siquiera ver el pecado. Pero así el Espíritu Santo lleva nuestro frágil barco de un extremo al otro y podemos ver un amor tan bravo como la ira de Dios. Y ahí las olas son altas, pero muy cálidas, y percibimos que no hay fin a las dimensiones de ese mar y que simplemente podríamos quedarnos por los siglos de los siglos atrapados en el torbellino de ese atributo solamente. Y después habrá otro atributo, y después otro, y así por los siglos de los siglos nuestro débil barco de barro surcará los mares infinitos de las virtudes de Dios por medio del soplo del Espíritu Santo. ¿Lo creen? Hay tanta plenitud en Dios y nuestras manos están vacías. Ahora bien, último apartado, por medio de Él tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo Espíritu, por medio de Él, de Cristo. Solo por medio de Jesús nosotros podemos acercarnos al Padre. Esto significa que, como pecadores, nosotros solo podemos acceder al trono del Padre y ser bienvenidos si lo hacemos de parte y con el respaldo de Jesús. En el contexto más amplio de nuestro texto, Pablo dice, estabais separados de Cristo, a partir del versículo 12. Estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois la familia de Dios. Esto significa, hermanos, que cada vez que nosotros nos arrodillamos, Cristo está ahí a nuestro lado.
Cada vez que vamos a acercarnos al Padre, lo hacemos bajo la custodia y la protección de Cristo. Como dice Pablo, revestidos de Cristo, escondidos en Cristo, unidos a Cristo, en Cristo. Y como en el Espíritu Santo, como nuestro ayudador. Oh, qué maravilloso. Cada vez que vas ahí, Cristo está con sus marcas en sus manos y en sus pies, en su costado y en su frente. Con su figura humana. Simplemente esperándonos y llevándonos de la madre, de la mano, para que podamos estar con su Padre y nuestro Padre. Qué maravilloso. Sería tan intimidante acercarnos a un Dios santo que jamás hará la vista gorda con el pecado. Si no fuese porque ese mismo Dios envió también a su Hijo para resolver el problema del pecado y que no es un impedimento para que nos acerquemos a Él. Aristóteles dijo que aunque podíamos aplacar a los dioses, no podíamos tener amistad con ellos porque éramos demasiado diferentes. Tiene que haber mucho en común, decía él, para que pueda haber comunión. Para que podamos tener la comunión más íntima que es posible para nosotros tener con Él. Dios el Hijo salió del agujero negro inaccesible de la deidad infinita, asumió naturaleza humana y vino a nosotros para tener comunión y para llevarnos al Padre. Se hizo como nosotros, exactamente como nosotros. Un hombre más, un hijo de Adán, para que podamos tener esta comunión. Oh, wow. En Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16, Pablo dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Abba, Padre. Oh, wow, hermanos. El texto nos está diciendo que no nos acercamos a Dios como un esclavo se acerca con temor a su empleador. No nos relacionamos con Él en términos de rendimiento de cuentas en ese sentido. Por obras. Y los esclavos sabían que si traicionaban a su amo iban a morir. Pablo dice nada de eso. No nos acercamos como un esclavo a su amo, con temor. Hemos recibido espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. Como hijos, no como esclavos. El término Abba, Padre es una expresión de suma intimidad. Es más que simplemente Padre. Es una expresión de mucho cariño y cercanía. Nosotros vemos que solamente Jesús usó esa expresión en los Evangelios en Marcos capítulo 14, versículo 36. Cuando Él oró en el huerto de Getsemaní en gran agonía, Él dijo, Abba, Padre. Nadie más usó esa expresión. Nadie más se dirigió a Dios de esa manera. Con esa cercanía, con esa familiaridad, con esa confianza e intimidad. Y en todos los evangelios nosotros vemos a Jesús dirigirse siempre a Dios como su Padre, siempre como su Padre. Pero hubo una vez en los evangelios, en la historia eterna de Jesús, en la que Él no se dirigió a Dios como su Padre. Y fue en la cruz del Calvario,
cuando Él murió sustitutivamente en nuestro lugar bajo nuestra condena y maldición. Entonces, su última oración fue esta: Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solo una vez Cristo perdió su comunión con el Padre para que nosotros ahora, por siempre, podamos acercarnos a Dios y también decirle Padre. Ese fue el precio. Ese fue el precio. Ese fue el precio. Así de alto fue el costo para que Él pudiera darnos la misma relación, en cierto sentido, la misma relación que Él tuvo siempre con el Padre. Ahora, dice el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción que le ha enviado a nosotros y que nos da testimonio de que somos sus hijos, ahora, cuando accedan al trono del Padre, ahora díganle, Abba Padre. Así es como ustedes deben dirigirse a Él, nos enseña el Espíritu. Así es como ustedes deben hablar. Esa es la confianza, esa es la manera. Abba Padre. Tanto nos amó el Padre que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo para hacernos sus hijos. Tanto nos amó el Hijo que estuvo dispuesto a darnos una porción, por así decirlo, de su relación con el Padre y hacernos sus hermanos. Y tanto nos ama el Espíritu Santo que nos insiste y nos persuade, convenciéndonos de su amor para que nos atrevamos a decir con gozo y confianza, Abba Padre. Ríndanse, no argumenten de manera legalista, simplemente ríndanse. Y cuando vayan a orar, recuerden, todo esto es cierto, algo extraordinario y sobrenatural va a suceder. Y los que no conocen a nuestro Señor, vengan a conocerlo hoy. Vengan a conocerlo hoy. Vengan de regreso a su Padre. Pónganse ustedes también de rodillas. Confiesen sus pecados. Invoquen el nombre de Jesucristo el Salvador, ese nombre que nos ha sido dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Rindan a Él su corazón, entreguen su vida. Si no saben cómo hacerlo, no se preocupen. Acérquense y el Espíritu Santo les enseñará cómo ustedes deben dirigirse a Él. Y vengan no en su nombre, no en sus méritos, no en sus obras, sino arrepentidos de todo lo que hicieron. Y en el nombre de Jesús ustedes serán recibidos. Ampliamente serán recibidos. Con abrazos y besos serán recibidos. Oh, esta es una oportunidad para ustedes. Fueron creados simplemente para esto. No resistan. No se escondan, no huyan de ustedes mismos, no huyan de su Creador, no escapen, porque no hay otro lugar a donde ir. Vamos a orar. Oh Padre, oh Padre, oh Padre. Sea exaltado tu nombre. Oh Padre nuestro, tu amor nos constriñe, nos rinde. Padre nuestro, te damos gracias. No sabemos ni qué decir. Estamos abrumados al ver tu corazón. Oh Padre, queremos estar en tu presencia. De acá no nos vamos más. No queremos apartarnos a ningún lado. Queremos aferrarnos a tus piernas
y poner nuestra cabeza en tus rodillas y quedarnos así por los siglos de los siglos, en el seno de tu Trinidad.